Voy a empezar con esta imagen y no sé si ustedes recuerdan un presidente muy conocido por algunos, o expresidente, aunque parece que sigue siendo presidente todavía, ¿cierto? Y él utilizaba estas palabras, trabajar, trabajar y trabajar, ¿cierto? Es un paisa de esos que trabaja, trabaja y trabaja. Y eso dice mucho de nuestra sociedad. La sociedad en la que nosotros vivimos dice que para obtener algo bueno debemos trabajar muy duro con nuestras manos. Nada es gratis, dicen por ahí, ¿cierto? Hay que trabajar. Todo tiene un precio y las cosas buenas tienen un precio mayor. Eso es lo que dice nuestra sociedad y eso es lo que hemos aprendido. Hay que trabajar duro para ganar o lograr lo que se desea en la vida. Los papás siempre le dicen mucho eso, hay que trabajar duro, mijito, para que pueda llegar a ser alguien, ¿cierto? Eso ha llevado a que nuestra sociedad sea esclava de lo que tiene que hacer para llegar a ser. El pensar que tenemos que trabajar tan duro y todo esto hace que nuestra sociedad sea esclava de el hacer para llegar a ser. Vivimos en una sociedad enferma por tener que hacer para poder ser. Somos esclavos del hacer. La vida no se disfruta, sino que se vive para hacer. Somos una sociedad de trabajar, trabajar y trabajar. Todos tenemos que ganarlo. Cuando alguien nos dice que algo es gratis, la respuesta que decimos es gratis no hay nada, ¿cierto? O eso tan bueno no se lo pueden dar, ¿cierto? Esa es una frase que tenemos. Existen dos personajes. Existe un personaje muy conocido, Saulo, que era su nombre, y luego se lo cambió a Pablo, que era una persona que tenía esta concepción, el hacer para poder llegar a ser. Pablo pensaba que para él poder ser parte del pueblo de Dios tenía que hacer algo muy importante y era cumplir con la ley, cumplir con 613 leyes que se habían creado para los judíos, más algunas cosas extras que venían aparte de esas leyes. Entonces Pablo había crecido en una sociedad donde tendría que hacer y hacer para poder ser. Pablo fue otro personaje que vivía su vida pretendiendo ganar el favor de Dios. El favor de Dios se gana. Pensaba que a Dios se le agradaba solo por cumplir estrictamente la ley. Y para poder cumplir la ley había que trabajar duro, no era algo fácil. Entonces, esta era la concepción de Pablo. Esto hacía que él viviera una vida miserable, pensando todo el tiempo tratando de agradar a Dios por medio del cumplimiento estricto de la ley. Pablo no vivía en libertad, sino bajo la esclavitud de la ley. Su celo por Dios lo llevó hasta perseguir a los cristianos y aún hasta ser alguien que aprobaba la muerte de los cristianos. Un ejemplo es cuando mataron a Esteban, Pablo estaba al lado y él estuvo de acuerdo con eso, porque él sentía celo por Dios. Y ese celo lo llevó hasta querer meter a los cristianos en la cárcel y aprobar la muerte de algunos de ellos porque pensaban diferente a él, porque tenían una concepción diferente de cómo se agradaba a Dios. La salvación, Pablo pensaba que se obtenía mediante el cumplimiento estricto de la ley. Para Pablo había que cumplir y hacer cosas para obtener la salvación. La salvación no era un regalo que se daba, era algo que había que hacer para obtenerse. Esta era la concepción de Saulo. La salvación era obtenida por esfuerzo propio, pensaba él. Hay que trabajar, trabajar y trabajar para obtener la salvación. Pablo vivía temeroso de no poder cumplir con las exigencias de la ley o con las exigencias de Dios. No vivía una vida en libertad. Existe otro personaje de la historia del cristianismo que vivía una vida más o menos parecida a la del apóstol Pablo.
El pastor Jorge nos habló hace unos días sobre este personaje, Martín Lutero. Ahí se ve muy serio, ¿cierto? Seguramente porque era una foto que le tomaron antes de conocer a Jesús, tal vez. Martín Lutero creció en una familia muy estricta. Su papá era muy estricto con él. Su papá y su mamá lo golpeaban si él no hacía lo que ellos le pedían, si él no era obediente, si él no se portaba bien. Entonces a él lo golpeaban. Su papá le enseñó la obediencia a través del maltrato y la disciplina fuerte. Entonces él creció con la idea de un padre que se enojaba si él no hacía las cosas bien. Él creció con esa idea en su mente. Entonces, cuando él empezó a seguir a Dios, empezó a seguir a su Padre Dios, esa era su misma concepción. A Dios se le agrada mediante el buen comportamiento. Eso era lo que estaba en su mente. Para yo poder agradar al Padre Celestial, tengo que comportarme bien. Dios era un Dios que se enojaba si él no se comportaba bien. Esa era la concepción que Martín Lutero tenía de Dios, porque así creció él. La santidad y la relación con Dios dependía de él y de sus acciones, no dependía de Dios, sino del comportamiento de Martín Lutero. Y él tenía tanto miedo de Dios que él se confesaba muchísimas veces cada día y él se golpeaba porque él quería agradar a Dios. Con todo su ser, él quería agradar a Dios y esto lo llevaba a hacer y a trabajar duro para agradar a Dios. Martín Lutero también vivía una vida miserable. Sufría por no poder agradar a Dios completamente, porque él se daba cuenta que por más que se esforzaba, no era capaz de cumplir con las exigencias de lo que Dios pedía. Martín Lutero llegó a odiar a Dios, porque él vio a Dios como un Dios que no se era capaz de complacer. Y él llegó a odiar a Dios. Pero algo pasó en la vida tanto de Pablo como en la vida de Martín Lutero. ¿Qué pasó en la vida de ellos? Pablo se encontró con Jesús. Y ese encuentro con Jesús transformó toda su cosmovisión. ¿Qué quiere decir eso? Toda su forma de pensar, toda su forma de ver la vida, toda su teología. Él se encontró con Jesús. Se fue muy rápido. No, ya, poético. Más adelante, pasar un poquito más adelante. Más adelante. Tomás. Ahí, dale. Pablo y Lutero fueron transformados por el Evangelio de Jesús. Pablo y Lutero estaban acostumbrados que para agradar a Dios había que hacer y hacer y hacer y cumplir con esta cantidad de cosas. Pero cuando se encuentran con Jesús, Jesús transforma su forma de pensar y le dice, no es así. El Evangelio no es eso. El Evangelio es algo muy diferente. Entonces, hemos estado hablando de estos 5 solos. El pastor Jorge compartió con ustedes hace un mes más o menos sobre la solo escritura. ¿Sí? Esto quiere decir que el Evangelio de Jesús solo se encuentra en las Escrituras. Porque había una concepción que la iglesia era la que enseñaba y los sacerdotes y todo esto. Y Martín Lutero, después de haber leído las cartas del apóstol Pablo, la cual escribió después de haber sido transformado por esto, entendió que eso solo se encontraba en las Escrituras. Y por eso solo Escritura. Luego Andrés enseñó sobre solo gracia. Yo no sé qué enseñó él, yo no estaba aquí, pero me imagino que enseñó algo muy bueno. Y era lo que transformó a ellos.
Ellos tenían la idea que tenían que luchar, que hacer y todo esto. Y Jesús les dice, no, es solo por gracia. Es un regalo que yo les doy a ustedes. No tienen que hacer nada, solo tienen que aceptarlo. No hay nada que ustedes puedan hacer para ganárselo. Es solo su gracia, es un regalo. Y luego Felipe enseñó la tercera, solo Cristo. Solo se encuentra en las Escrituras, es un regalo por gracia, pero es a través de Cristo. Solo a través de Cristo, no hay otras cosas más que puedan darnos la salvación. Solo en Cristo. La iglesia en esa época prometía unas formas en que podían alcanzarse la salvación. Lutero dijo, no. Según lo que yo leo en las Escrituras, según lo que dice el apóstol Pablo, solo es a través de Cristo. Eso transformó su forma de pensar. Hoy vamos a hablar de solo fe. Y vamos a ver a través del libro de Gálatas, un poquito de Romanos y Efesios, cómo Pablo nos demuestra con sus argumentos históricos, teológicos y de la vivencia, que es a través de la fe en Cristo que se es justificado, que se es hecho justo delante de Dios, aunque uno no sea justo. Y la próxima semana alguien va a hablar de solo la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, solo Escritura, solo gracia, solo Cristo, solo fe, es y viene de parte de Dios. Y por eso solamente a Él se le debe dar la gloria, el reconocimiento, el poder. Todo es solo a Dios. No es a través de ningún otro mediador, solo a Él. Por eso vamos a dar solo la gloria a Dios. Esa es la introducción de la enseñanza. Y vamos a hablar mis enseñanzas tienen 3 punticos generalmente. Y generalmente predico 30 minutos y ya llevo como 8, entonces faltan 22. Vamos a mirar el libro de Gálatas. Y para hablar del libro de Gálatas, el primer punto es el contexto, el segundo punto es el problema que tenían los Gálatas, el tercer punto es la solución y finalmente damos unas conclusiones. La Biblia tiene algo que se llama géneros literarios. Los libros se escriben tienen diferentes géneros literarios. La Gálatas es una carta o epístola, y hay una diferencia entre la carta y epístola. Una carta era algo que se escribía más personal a una persona. Una epístola se escribía en forma generalmente a una iglesia o a un grupo de iglesias, y se escribía con el propósito de enfrentar cierta situación que estuviera experimentando esa iglesia o ese grupo de iglesias. Entonces, por ejemplo, yo estaba aquí y yo les enseñaba algo a ustedes. Yo me iba a vivir a África y después de 3 años de estar viviendo en África, yo recibía un mensaje donde me decían que en esta iglesia la gente estaba borracha, tomando, festejando, haciendo una cantidad de cosas y viendo el evangelio de esta forma. Ya se habían vuelto libertinos y todo eso. Eso pasa así, aquí no. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo les escribía una carta a la iglesia y alguien tomaba esa carta y la leía delante de todos. Y esa carta lo que hacía era hablar de ese tema y hablar del tema y decirles qué hacer, qué no hacer, todo eso. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Por eso escribió varias epístolas. Entonces, una de las epístolas que él escribió fue a los Gálatas. Y ahí dice que Gálatas expone el evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Proclama la justificación por la fe sin las obras de la ley y nos conduce a una vida verdadera, libertad en el Espíritu, las cuales se expresan en el amor del servicio. Esa es la conclusión del contenido de la carta
a los Gálatas. En esta carta, en el contexto de la carta, Pablo habla de su apostolado. Él dice que él es un apóstol constituido por Jesús, que él no es un apóstol hecho por los demás discípulos de Jesús. Pablo habla del poder de la resurrección, de Jesús de entre los muertos, no de los muertos. Y es una diferencia ahí. Habla de la salvación que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Y habla de muchísimas cosas más del libro de Gálatas. Los Gálatas, hablando del contexto de los Gálatas, hay 5 cositas ahí sobre quiénes eran los Gálatas. Yo no traje mis gafas, entonces no puedo ver bien, ya me di cuenta. Ya tengo que usar gafas ya pasé los 40 y algo, entonces no tiene que usar gafas después de eso. Entonces, en la primera parte dice que es una epístola, ya les hablé sobre eso, una carta. La segunda parte dice que fue escrita por el apóstol Pablo, y ahí uno se da cuenta que fue escrita por él. Y los Gálatas, ¿quiénes eran? Eran personas, eran tribus, venían de descendencia de ciertas tribus, se consideraban que eran tribus más o menos peligrosas, que atacaban, eran crueles, eran en un sentido gentiles o paganos, no pertenecían al pueblo de Dios, de Israel, a los judíos. ¿Dónde quedan los Gálatas? ¿Dónde quedaban? Queda en lo que hoy en día es el sur de Turquía, Asia Menor le llamaban a esto. Entonces eran personas en el sur de Turquía. Estas personas no sabían de Dios, no sabían del pueblo de Dios, entonces es allá donde Pablo parece que ha invertido buen tiempo yendo con ellos, compartiendo y llevando el evangelio que él aprendió. ¿Y cuál fue el evangelio que él aprendió? Que la salvación es por gracia y que solo se encuentra en Cristo a través de la fe que ponemos en él. Y ese fue el mensaje que él les compartió a él por varios años. Parece que Pablo durante el tiempo que estuvo allá estuvo enfermo, porque en la carta de los Gálatas habla de que estuve enfermo y ustedes me atendieron, y si era posible hubieran dado sus ojos por mí. Algunos dicen que Pablo tenía problemas visuales. Entonces, este es más o menos el contexto de esta carta. Las personas habían ese evangelio de Pablo, habían entendido que la salvación era un regalo de Dios que se obtenía por la fe en Jesús. Y ellos estaban siendo discipulados en eso. Pero Pablo le comentaron que el evangelio parece que se estaba cambiando en este lugar. Y entonces por eso él escribe esta carta. Y este es el segundo punto. El problema de los Gálatas. Aquí está. El problema de los Gálatas. Y yo estoy yendo así porque si ustedes vinieron el sábado pasado, el pastor les dijo que leyeran los Gálatas. Entonces ustedes deben saberse la memoria, me imagino, los que la pudieron leer. ¿Cierto? El segundo punto es el problema de los Gálatas. ¿Y cuál era el problema de ellos? Se habían dejado engañar por ciertos individuos que estaban predicando un evangelio distinto al que el apóstol Pablo les había enseñado. ¿Y cuál era ese evangelio? Ahí digo evangelio entre comillas, porque Pablo después más adelante dice que no hay otro evangelio, que solo hay un evangelio y es el que él predicó. ¿Y cuál era el otro evangelio que les estaban predicando a ellos? Unas personas que se llamaban judaizantes, que quiere decir eso, personas que querían convertir a otras personas en judíos, les habían ido a visitar y les habían dicho, el evangelio que Pablo les predicó está bien, pero no es completo. ¿Sí? El evangelio que Pablo les predicó está bien, pero no es completo. Aparte de la fe en Jesús, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto para poder ser salvos. Y una de las cosas que les estaban pidiendo que hicieran era que se circuncidaran. ¿Sí? Los hombres tenían que hacerse una operación en uno de sus órganos y otras cosas más. Y si no se hacían estas otras cosas, entonces no podían ser parte del pueblo de Dios, del reino de Dios. Y esto entonces
hace que Pablo se enoje demasiado. Y se enoja tanto que les dice: Gálatas torpes, ¿quién les ha enseñado a ustedes ese otro evangelio? ¿Qué les pasa? Yo les enseñé el evangelio de Cristo. Y vamos a mirar unos versículos para hablar. Entonces, ya hablamos del problema, ¿no? Se habían desviado del verdadero evangelio. Se habían desviado del evangelio que Pablo les había enseñado a ellos. Se habían vuelto legalistas. Y ahora entonces, Pablo presenta la solución al problema. ¿Y cuál es la solución al problema? Volver al evangelio de Jesús. Y este es como el punto central de esta enseñanza. Este es uno de los textos principales, o de los versículos principales del libro de Gálatas. Pablo ha estado hablando y ha estado diciendo por qué ellos se han desviado, y luego está argumentando por qué el evangelio que ellos están siguiendo es un falso evangelio. Y él dice lo siguiente: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Y eso está entre comillas. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Porque por estas nadie será justificado. Y este es el centro. Esto es lo que han hecho ellos, cambiado este tipo de evangelio. Y él les está diciendo: yo soy judío de nacimiento. Y entre comillas dice: no soy como los pecadores paganos, porque los judíos consideraban que ellos no eran pecadores. Los judíos consideraban que los otros que no eran judíos sí eran pecadores, pero ellos no, porque ellos eran del pueblo de Dios, porque ellos seguían la ley estrictamente. Y por eso está entre comillas, porque Pablo aquí está diciendo: realmente yo sí soy un pecador también. Yo también lo soy. Y él dice: yo he entendido el evangelio de la gracia. El evangelio que dice que nadie puede ser justificado por las obras. Que nadie puede alcanzar la salvación por más que se esfuerce. Por más que trabaje duro y duro para agradar a Dios, nadie lo puede lograr, dice el apóstol Pablo. Solamente se puede obtener por la fe en Jesucristo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir justificado? Justificado quiere decir que cuando confiamos en Jesús, Dios el Padre nos declara justos, aunque no seamos justos. Él nos declara justo porque Él nos ve a través de su Hijo Jesús, el cual fue justo. Eso es justificación, ser hechos justos aunque no seamos justos. Y Pablo está diciendo: nadie puede ser justificado por las obras. Y solamente somos justificados por la fe que depositamos en Él. Entonces, en el libro de Gálatas, lo que Pablo hace es demostrar esto con argumentos teológicos, de que nadie puede ser justificado por eso, y de que Dios en toda la historia, desde el comienzo, desde el llamado a Abraham, su intención era que el ser humano fuera justificado por la fe. Miremos este cuadro. En el libro de Gálatas, Pablo hace los siguientes contrastes: la ley versus la promesa. Y él dice que Abraham existió más o menos 420 años antes que se entregara la ley al pueblo de Dios. Y que Abraham fue justificado, ¿por qué? Por la fe. ¿Sí? Que la justificación por la fe existió antes que la ley.
y que la ley no se dio para justificar a las personas, sino para ser una guía. Que la ley no justifica a nadie. Y lo más profundo, la ley no transforma a nadie. Luego habla de la minoría de edad versus la mayoría de edad. En esa época, cuando un niño recibía una herencia de sus padres, la herencia se le daba, pero el niño no podía disfrutar de ella. Había alguien que era un tipo de tutor o un guía que cuidaba esa herencia hasta que el niño tuviera la mayoría de edad. Y ese niño era, era heredero de todas las cosas, era como un esclavo, no podía tener acceso a la herencia. Pero cuando el niño tenía la mayoría de edad, la herencia era entregada a él. Pablo dice en Gálatas que la ley era como una guía para cuando llegara el momento indicado, para cuando se hiciera realidad la promesa, cuando tuviéramos la mayoría de edad, cuando conociéramos a Jesús. Pablo también hace un contraste entre Agar y Sara, y este es un contraste un poquito complejo, porque Pablo hace un tipo de alegoría, y esa alegoría tiene un poquito de cosas raras ahí, y duras a veces, y hablando que uno de los hijos de una nació bajo la ley y que el otro nació bajo la gracia. Y hace los dos contrastes ahí. Luego habla sobre la esclavitud y la libertad y dice que los que están bajo la ley están en esclavitud. Porque si tú estás bajo la ley o bajo las obras, si fallas una, fallas a toda y eres maldito, dice Pablo. Luego habla sobre la carne y el espíritu. Y pone las dos cosas también en contraste y habla de lo que significa vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir bajo la gracia. Tener esa idea de que la salvación es por fe y que solo está en Cristo y que es el Espíritu de Dios el que nos hace que podamos seguirlo a Él. Y luego habla sobre la circuncisión y la nueva creación. Algo interesante aquí que quiero decirles. Y es que para el apóstol Pablo existían dos eras, o para el pensamiento judío existían dos eras, la era antigua y la nueva era. Cuando hablo de la nueva era no es el movimiento que hay hoy en día, no es eso. Pero eran dos formas de ver el mundo. Y para ellos la nueva era, la antigua era vivir bajo la ley. Pero cuando Jesús vino, Él inauguró la nueva era. Y eso es lo que se llama la nueva creación. Para Pablo, ser parte de esta nueva creación, del reino de Dios, no era algo que tenían que esperar cuando nos muramos y ir al cielo, no. Para ellos, cuando Jesús vino a la tierra, Él inauguró esta nueva era. Y cualquiera que se convertía en su seguidor, entraba en esa nueva era. Era una nueva creación. Esa es la concepción de ellos. La nueva era entró a la tierra. La circuncisión versus nueva creación. Por eso dice Pablo en otra parte que cualquiera que está en Cristo, nueva creación es. Según Pablo, cuando alguien deposita su fe en Jesús, inmediatamente llega a ser parte de la nueva creación. Luego, dos textos más en argumentos de Pablo en Romanos y Efesios. Ustedes han estudiado Romanos los miércoles. Entonces, estos son... se pasó rápido ahí, ahí. Romanos, Pablo habla de... en la carta a los Romanos, tener fe en Cristo significa tener confianza en el Jesús crucificado y resucitado, a tal punto de dejar atrás todos los fundamentos, ayudas y suplementos. Para los cristianos gentiles significa obtener la salvación sin el más mínimo esfuerzo propio, sino confiar y entregar a Jesús la vida. La fe
es de principio a fin, según el libro de Romanos, según Pablo. En otras palabras, la salvación solo puede ser por fe sin añadirle algo más. Y en Efesios, Pablo dice algo más o menos parecido. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Pablo era costeño, porque no se jacta en la costa. La idea de Pablo aquí es, la salvación es un regalo de Dios. Nadie puede obtenerla por más que se esfuerce, porque si alguien se esforzara para obtener la salvación y la obtuviera, después diría, miren, yo soy salvo porque me esforcé bastante, porque trabajé duro, porque iba a la iglesia todos los domingos, porque ayunaba 30 días a la semana, porque hacía estas cosas y estas cosas. Entonces Pablo dice, la salvación no se puede obtener así, para que nadie se gloríe de eso. Es un regalo, es un regalo. ¿Qué sucede con eso entonces? Pablo argumenta a los Gálatas que ellos tienen un problema, que se han desviado del verdadero evangelio y que el verdadero evangelio es en Jesús, es confiar en Jesús. ¿Qué hacemos entonces ahora? Algunos dirán, bueno, si así es, eso es muy fácil, ¿cierto? Solo es creer en Jesús y ya. Pero no es así en un sentido. No es tan fácil. Yo podría decirles que seguir a Jesús basados en la ley tal vez es un poco más fácil. Porque es claro, porque sabemos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y porque podemos confiar en nuestro propio esfuerzo para hacerlo. Sin embargo, cuando hablamos de la fe en Jesús, es más complejo. ¿Por qué? Porque confiar en Jesús es más difícil de lo que ustedes piensan que es. Confiar en Jesús es depender completamente en la obra que Él hizo, que Él está haciendo y que hará en nosotros. Y a nosotros no nos gusta confiar en otros, y menos muchas veces en Jesús. Decimos que lo hacemos, pero no es verdad. Y esto, voy a decir, es un poquito más personal, pero es también muy... Cada vez que yo peco es porque dejo de confiar en Jesús. Cada vez que yo peco es porque dejo de confiar en Jesús y confío en que yo puedo hacerlo. Cada vez que yo fallo o peco es porque dejo de poner mi confianza en Él y la pongo en mí, en mi propia fuerza, en mi propio poder para vencer el pecado. Ser salvos por fe no quiere decir que no tenemos que hacer nada en un sentido. La forma en que yo demuestro que soy salvo por fe es la forma en que yo vivo la vida cristiana. En Cristo Jesús de nada vale, dice Pablo, estar o no circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. La semana pasada el hermano José nos habló de la importancia de compartir el evangelio con otros. La importancia de compartir el evangelio con otros. Y en esos días yo tuve una conversación con un amigo y hablábamos de esto, de por qué no compartimos el evangelio con otros. Y mi amigo decía, tal vez porque somos egoístas, tal vez porque... Y él dijo varias cosas. Y yo le dije, yo pienso que la razón por la que no compartimos el evangelio con otros es porque no hemos entendido el evangelio. Es porque no hemos entendido el evangelio. No hemos entendido la grandeza, no hemos entendido el significado tan profundo, no hemos entendido lo bonito que eso es. Porque cuando entendamos la grandeza, lo bonito que eso es, eso no solamente va a transformar nuestras vidas, sino que a través de nosotros va a transformar la vida de otros. Y eso nos va a llevar a compartir eso tan bonito con otros. Benjamín, mis dos niños, Samuel y Benjamín,
en la escuela donde ellos estudian algo que se llaman notables. Un notable es algo que tú te ganas después de, cuando haces algo muy bueno, y te ganas un notable y eso hace que no tenga que pagarse la escuela, reciben una beca por eso. Samuel, el mayor, él es muy pilas y él se ha ganado una cantidad de notables. Benjamín nunca se había ganado un notable. Entonces nosotros estábamos siempre como papá, tú quieres que los hijos pues les vaya bien. Entonces Benjamín trabajaba duro para ganar su notable y se frustraba y no lo hacía. La semana pasada Benjamín llegó, se bajó del bus y gritó duro. Yo había visto, porque yo siempre todos los días miro sus calificaciones, yo puedo verla en internet, puedo ver qué está pasando con sus notas. Yo ya había visto que se había ganado un notable, pero yo quería que él me sorprendiera. Y él se bajó del bus y él gritó, me gané un notable, pero duro. Y yo salí, y él salió corriendo a buscar a su mamá, pero no la encontró, pero él quería compartir eso con nosotros. Estaba muy feliz, pues había ganado un notable. Él trabajó duro para eso. Es un notable, ¿cierto? Y él quería compartirlo, gritarlo a todo el mundo que él había obtenido eso. El Evangelio es algo muchísimo más profundo que un notable. El Evangelio es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y esa es la motivación que nos debe llevar a compartir el Evangelio con otros. Es un regalo de Dios. Entonces yo creo que a veces no compartimos el Evangelio porque no lo hemos entendido profundamente. Hagamos unas conclusiones. Pablo, quiero leer algunas cosas acá primero. Tanto el apóstol Pablo como Martín Lutero eran víctimas de su tiempo, de las ideas de la sociedad, de la religión de su época. Ambos eran esclavos del hacer para agradar a su amo y así alcanzar la salvación. Ambos se dieron cuenta que no podían lograrlo por su esfuerzo, pero ellos se dieron cuenta que el Señor mismo se lo reveló. El Señor les mostró el verdadero evangelio. Tanto Pablo y Martín Lutero, cuando conocieron a Jesús y su evangelio de verdad, no solo sus vidas fueron transformadas, sino que por medio de sus vidas y enseñanzas, sociedades enteras han sido transformadas. Ustedes conocen la historia de Pablo y Martín. Si ustedes van a internet y ponen Pablo y Martín Lutero, van a encontrar cantidad de cosas leídas, no solamente en el mundo religioso, sino en toda la sociedad. Porque ellos, como personas que conocieron a Jesús con este evangelio, transformaron la sociedad de su época, en todos los sentidos. El evangelio de Jesús no solo transforma personas en forma individual, sino sociedades enteras, no solo en lo religioso, sino en lo económico, político, cultural y ambiental. Nosotros que estamos aquí, hemos escuchado el evangelio que solo se encuentra en las Escrituras, solo aquí en las Escrituras, hermanos. Por eso la importancia de estudiar las Escrituras. Es solo por gracia, que es solo por Cristo y solo mediante la fe en Él, y este es el único evangelio. No hay otro evangelio. La comprensión, vivencia y enseñanza de este evangelio no solo debe transformar nuestras vidas, sino la sociedad en la cual vivimos, nuestra familia, nuestro barrio, nuestro municipio, nuestro departamento, nuestro país. Salgamos a vivir y a compartir ese evangelio con los demás. No porque Jesús está enojado con nosotros, sino porque ese evangelio es tan poderoso y tan bueno que no podemos quedarnos solos con él. Debemos mostrarlo y hablar de él con aquellos que no lo conocen. Pablo y Lutero no solo fueron transformados, sino que por el evangelio que ellos enseñaban, la sociedad en la cual vivían fue transformada. No seamos como los Gálatas, que se dejan engañar y querían vivir bajo la esclavitud de la salvación por medio de las obras. Vivamos en la libertad que nos ofrece el evangelio que viene por la fe. Vivir el evangelio solo por fe no significa no servir y amar al prójimo. Todo lo contrario.
El Evangelio por fe nos impulsa a amar y servir con más profundidad porque está basado en el amor y no en el temor. El Evangelio que es solo por fe nos conlleva a depender más del Espíritu Santo para vivir en santidad y no en nuestras propias fuerzas, porque sabemos que Él es el que nos santifica y nos hace vivir en Él. Y por último, el Evangelio que es solo por fe es un regalo que debemos vivir y compartir con otros, con gran gozo, porque es el mejor regalo que podemos recibir. Que Dios nos guíe a través de su Espíritu a salir, a vivir y compartir ese Evangelio con otros.